Hola, buenas a todos. Hoy día voy a explicar cómo hacer este sencillo reporte que todos estos datos los traje especialmente desde Wikipedia. Entonces todos se van a poder conectar a esta base de datos. Este reporte simplemente consiste en ver los terremotos que han ocurrido en diferentes partes de cada Chile. Somos un país bastante sísmico y esto es bastante, puede ser como algo muy educativo cuando nosotros queremos ver dónde han ocurrido los mayores sismos y terremotos acá dentro de la región. Entonces, es algo bastante llamativo que ustedes pueden tener como herramienta y ustedes los pueden crear simplemente como algo de diversión para que vean cómo funciona o cómo se han comportado los terremotos en este último tiempo. ¿Ya? Entonces, cosita interesante también que voy a borrar acá, que con DAX me permite ver cuáles son los terremotos más fuertes del último tiempo. Por ejemplo, los 7 terremotos más fuertes que han habido en Chile, que en el caso van a estar los 7 terremotos. Voy a poner los 5 terremotos más fuertes que han habido acá en Chile, hasta los 5. Y por último, el top 3 de forma dinámica, el top 3 terremotos que han habido. Entonces, esto es bastante entretenido cuando uno quiere ver cositas más en escala acá de lo que ha pasado. Y como Power BI tiene la opción de interactuar con nuestros datos, yo selecciono uno de estos datos y me muestra más o menos cómo van cambiando los datos con respecto a los terremotos que han habido acá en Chile. Y acá pueden ver dónde estamos concentrados la mayor cantidad de temblores en la época de 1900-2000 y así cada una de las épocas. Cositas bastante interesantes que si pueden ver que de 1900 a 2000 hubieron 54 terremotos fuertes acá en Chile y en la fecha llevamos ya más de la mitad. Entonces, cositas que toman en consideración, siendo que llevamos 20 años de este siglo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bastante sencillo. Yo voy acá a Power BI, voy directamente a la consulta de Power Query y yo voy a extraer los datos, como les comentaba, de Wikipedia. Estos datos yo los voy a extraer de acá, de esta fuente. Este se lo voy a dejar en el link del chat. Y esta también, esta tablita nos va a servir para conectarnos con respecto a las regiones que tenemos nosotros. Entonces, yo voy a copiar este link, voy acá al Power BI, ya conecté a Power Query, voy a agregar una nueva consulta, selecciono el que se llama web, acá copio la dirección del enlace, pongo aceptar, y una vez que esto se carga, va a ir a leer la base de datos que está en la web y va a extraer esta base de datos. Eso sí, yo tengo que indicar cuál es la base de datos a la cual yo me estoy conectando, a qué tabla en específico a la que yo me estoy conectando. Entonces espero que cargue y acá yo si hago clic acá, yo observo que esta tabla es la que yo me estoy conectando. Si yo pongo visita web, puedo ver de dónde me estoy extrayendo los datos, sin necesidad de yo estar conectado a un Excel o una fuente de datos externa. Entonces, directamente no voy de acá. Entonces, voy acá a Terremoto en Chile, voy a poner aceptar. Y en estos momentos, esta tablita ya se fue cargada dentro de nuestro modelo Power Query, sin necesidad de nosotros estar conectados a un Excel o otro tipo de base de datos. Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta que comparado con la anterior, que reviso, los encabezados no están de la misma manera como nos aparece acá en el Power Query. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que hacer las primeras transformaciones. Entonces, necesito que los encabezados queden arriba, simplemente acá en inicio, colocan, usar la primera fila como encabezado, ustedes la colocan, y de esta manera nosotros ya tenemos nuestro encabezado listo ya para poder hacer nuestra primera parte del reporte. Entonces, ¿qué me interesa a mí tener? Me interesa tener dos columnas, una que tenga la fecha y otra columna que tenga la hora. Y esto perfectamente yo lo puedo sacar directamente desde acá. Entonces, yo selecciono esta columna de fecha y hora, selecciono agregar columna, voy a usar esta opción, columna a partir del ejemplo, pongo a partir de la selección para solamente hacer referencia a esto. Acá voy a escribir fecha y acá yo tengo que darle ejemplo a esta nueva columna que voy a crear con respecto a los datos que yo tengo. En este caso yo voy a copiar esto mismo,
Porque simplemente yo quiero que me tome la fecha de esta manera. Entonces yo al indicarle de esta manera, ya me está empezando a reconocer algunos patrones, pero con un solo patrón no me reconoce, con un solo dato no me reconoce lo que yo quiero. Entonces para eso voy a hacer exactamente lo mismo, 11 de septiembre de 1552. Doy Enter y acá, si se fijan, ya se está empezando a reconocer qué es lo que yo quiero hacer. Entonces, siempre hay que tomar una revisita más por si acaso, para revisar si está bien, si hizo lo que nosotros queríamos hacer. Entonces, como vemos, ya está bien. Pongo a aceptar. Y de esta manera, yo ya creé una columna que solamente me indica las fechas. Entonces, ya estamos bien ahí. Pero me interesa una columna que solamente tenga la hora. Hago exactamente lo mismo. A partir de acá, de los ejemplos, voy a colocar acá arriba hora. Y acá simplemente voy a poner la hora de cuando ocurrió el temblor. O sea, en este caso el terremoto. Yo lo selecciono y automáticamente ya me está reconociendo que solamente quiere extraer esa parte dentro de esta columna. Entonces yo pongo aceptar y se me va a crear una nueva columna donde va a estar la fecha y la hora. Entonces hasta ahí vamos bien. Ahora aquí me faltaría tener una columna que solamente me reconozca las ciudades. Entonces yo selecciono acá de nuevo, voy a hacer exactamente lo mismo a partir de la selección. Esta manera es bastante sencilla de trabajar de esta manera. Voy a colocar acá ciudad, voy a poner Caldera. Y si fijan, acá Caldera sale con los años, pero yo ya lo tengo en fecha, ese año, entonces no necesito que esté ese año ahí. Simplemente pongo Caldera, reviso que está todo bien, y después si reviso un poquito más abajo, hay una que es la ligua. Si fijan, la ligua no lo está reconociendo como yo quisiera. ¿Y es por qué? Porque como lo está reconociendo, está tomando la primera palabra que hay dentro de esa columna. Entonces, para que él entienda que quiero todo lo que va anterior al año, yo coloco la ligua. Completo esa parte acá, lo que ya con un ejemplo le estoy indicando, y todo lo que le faltaba completar ya se está empezando a completar. Por ejemplo, sería Punta Arenas por un lado y solamente reconocía punta. Ahora está reconociendo Punta Arenas. Entonces, de esa manera, nosotros ya tenemos lista nuestra tabla de ciudad. Ya creé mi tabla de ciudad, con esa parte estamos listos. Y todo esto lo estamos haciendo directamente desde Power Query sin necesidad de conectarnos a un Excel. Nos estamos conectando directamente desde la web. Lo otro que yo necesito, acá está el epicentro, yo necesito las latitudes, lo voy a dejar en dos columnas separadas igual. Voy a hacer exactamente lo mismo. A partir de la selección, voy acá también, acá esta voy a llamarle latitud y acá voy a colocar menos 36,80. Acá tengo que darle otro ejemplo para que me entienda el programa. Y automáticamente me empieza a reconocer cada una de estas variables que había acá. Entonces, acá quiero probar con colocar null. No, ahí tengo que borrar esa parte. Quería probar eso. Entonces, de esta manera ya tengo la latitud lista. Pongo aceptar. Hasta ahí vamos bien. Y ahora necesito crear la longitud de acá del epicentro. Selecciono, hago exactamente lo mismo. Inicio a partir de la selección. Acá voy a colocar longitud, latitud, acá, menos 73,000, exactamente lo mismo, menos 70,6, y así estoy reconociendo cada una de las latitudes que habían dentro de los datos que teníamos desde Wikipedia. Eso vamos a aceptar. Ahí ya se está cargando. Tenemos latitud, longitud. Hasta ahí ya vamos bien. Ahora, ¿qué me faltaría? Lo revisemos. Me faltaría
vamos a trabajar con este dato de acá, vamos a trabajar, esto no lo vamos a necesitar, después lo vamos a eliminar, pero necesitamos trabajar con este que me indica la magnitud que tuvo el terremoto, y se fijan, acá me están tomando mucho más números, siendo que la magnitud, si yo voy acá a mis datos, era de, creo que acá salía 9,1, no me acuerdo por acá, 873, son estos datos que tenemos acá, tengo que trabajar con estos datos que están acá, con las magnitudes, entonces yo voy de nuevo acá a mis datos, acá con esto voy a trabajar yo, acá sale 9,1, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer acá? Hago exactamente lo mismo a partir de la selección, acá voy a colocar ms, coloco un poquito acá, mw, voy a colocar acá 9,1, está recorriendo 9, acá 7,0, y acá automáticamente me está reconociendo esos primeros dos dígitos que yo necesito, que de ahí vienen todo el tema de los terremotos que hubieron. Entonces yo pongo aceptar, y de esa manera yo ya tengo las magnitudes que ocurrieron de ese terremoto. De hecho, vamos a revisar el terremoto de 1950, que está acá, 1950, voy a revisar acá, terremoto en 1950, que es bastante interesante, que fue el más fuerte de la historia, que está registrado. Acá lo voy a ordenar en ascendente, para buscarlo acá rápidamente, 1960, 1960, de acá pongo a aceptar, y si yo reviso acá al final, acá está el de 9,5, que fue el más grande que yo le había comentado. Entonces, voy a quitar esa parte. Ya tenemos todos los datos que necesitamos, y ahora yo voy a quitar todas las columnas que yo no necesito en este momento. Entonces yo voy acá a inicio, voy acá a administrar de columnas, elegir columnas, selecciono las columnas que yo no quiero que estén, por ejemplo, fecha, nombre y epicentro, yo no lo necesito. Estas tampoco las necesito, los muertos sí, puedo necesitarlos, fecha, hora, sí, todo. Y todo lo demás que yo necesito, ya lo dejo. Entonces a mí me interesaría que estas dos fechas, estas tres cosas, estuvieran al principio. Selecciono y pongo mover al principio. Al hacer esto, yo ya dejo las primeras tres columnas, las dejo en el principio. Y de esta manera nosotros ya ordenamos nuestros datos como teníamos originalmente. Tengo una columna de fecha, de hora y de ciudad. Fecha. Acá ya lo dejé con formato fecha. Acá lo podría dejar con formato hora, pero acá hay un conveniente que justo para esa fecha, el terremoto que hubo en Caldera, hay un rango de datos bastante alto, entonces ahí no sabríamos cómo diferenciarlo, pero nos puede servir como un segmentador, o solamente para indicar la hora que está. Acá tenemos la latitud y longitud, y tenemos la escala del terremoto. Entonces de esa manera ya tenemos lista la primera parte. Ahora voy a aprovechar la otra base de datos que tengo, voy acá de la página web, y voy a cargar esta que es de municipalidades. Voy a extraer esto. La idea de esto es que me sirva como una tabla de dimensión, una tabla de búsqueda, para yo saber de qué región y qué provincia corresponde cada uno de estos valores que están tomando cuando vea alguna ciudad. Entonces simplemente esto yo lo copio. Si le muestro la base de datos acá, se divide en 4 tablas, o 3 tablas, si no me equivoco, 3, 4 tablas. Entonces la idea es que yo junte 4 tablas en una sola tablita. Voy acá, copio la base de datos, o sea, la web, espero que extraiga esa información y procedo de la misma manera que habíamos hecho anteriormente. Espero que cargue, reviso en cuáles eran las tablas que correspondían a esa toma de datos, tabla 9,
De tabla 9 salta tabla 10, tabla 13 y tabla 15. A ver, tabla 13. Ya, como son esas 4 tablas, yo pongo aceptar. Yo espero que me cargue los datos. De esta manera ya me están cargando. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer yo ahora? Tengo que simplemente juntar estas 3 bases de datos que estaban acá. Entonces, para eso, selecciono tabla 9. Voy acá a la opción anexar consulta. Voy a crear una consulta nueva. Acá de 3 o más tablas. Tengo la tabla 9, ya la tengo lista. Agrego la 11, agrego la 13 y agrego la 15. La idea de esto, lo hago de esta manera porque quiero dejar una sola tabla consolidada con toda esa información de las regiones, para que me sirva como tabla de dimensión. Me pongo a aceptar. Y acá voy a cambiar a regiones, como para saber que esto corresponde a datos de regiones, que esto me va a servir para crear las relaciones. Yo no necesito que la tabla 9, 11, 13 y 15 se carguen dentro de un modelo, y si por lo tanto, yo la deshabilito para que no me carguen. Y de esta manera yo ya creé la base de datos necesaria para trabajarlo en Power BI. Entonces yo pongo cerrar y aplicar. Espero que cargue mi base de datos. Espero que cargue. Y una vez cuando está cargada, yo ya podré hacer las primeras cosas dentro de Power BI. A ver, acá un pequeño. Vamos a revisar de dónde viene ese error. Y acá en tener detalles. Entonces el error consistía en que no me estaba dejando cargar las tablas porque yo tenía abierto dentro de mi modelo datos que estaban llamando directamente desde la tabla, pero ya no debería haber ningún problema. Ya solucioné, cerré ese archivo que me estaba molestando, que llamaba justo la misma base de datos que yo tenía. Pongo cerrar y aplicar. Y ya se me cargaron las 2 tablas que yo necesito trabajar para poder crear ya un reporte con respecto a los terremotos. Entonces yo reviso acá el modelo y acá yo tengo que hacer algunas relaciones. Por ejemplo, la provincia, voy a revisar acá por si acaso, las regiones, la provincia, la municipalidad, viene siendo la ciudad. Acá yo la tengo que relacionar. Entonces voy a usar la ciudad con la ciudad. De esta manera yo estoy relacionando los datos dentro del modelo. Me tengo que revisar, parece que hay un error. Tengo que corregir ese pequeño error que está ahí. Ya, lo más probable puede que haya tenido dentro de mi tabla algún duplicado, porque mi tabla de dimensión tiene que tener valor único. Voy acá a municipalidad, clic derecho y pongo acá quitar duplicados. Entonces, quito cualquier duplicado que haya tenido esta base de datos, cerrar y aplicar. Y de esta manera voy a esperar que carguen nuestros datos. Y una vez que cuando carguen mis datos, reviso si ya la relación ya cambió. Y ya de esta manera yo podría trabajar con mis datos. Ya, entonces tengo que eliminar esa relación que tenía. Ahora sí, como ya apliqué el quitar duplicado, pongo municipalidad con ciudad. Y ahora sí va a generar la relación de uno es a muchos para que esto me sirva como tabla de dimensión. Entonces, de esta manera, tenemos la primera parte de cómo crear el reporte que yo les había mostrado. Entonces, yo voy a volver acá al reporte. Esto, lo que hicimos fue solamente el tema de limpieza. Y cuando ustedes ya tienen listo esa parte, ustedes ya podrían crear un modelo con Power BI. Entonces, voy acá a mis datos, a terremotos, y tenemos la primera parte de cómo crear este reporte sencillo. Simplemente
extrayendo los datos de una base web. En este caso trajimos estos datos desde Wikipedia. La segunda parte viene a continuación, donde vamos a hacer este reporte sencillo para que ustedes lo tengan como ejemplo de cómo se podrá hacer este tipo de reporte. Sí, muchas gracias, nos estamos viendo en el próximo video.